Ya pueden apagar sus micros. Y voy a hacerle la respuesta a la señora Úrsula Félix en referencia a Linux. A ver, ¿está la señora Úrsula Félix? Ya, sí está, ¿no? Activen sus cámaras también, por favor. Ya no quiero decirle esto, es ya implícito, por favor, ¿ya? Ya, perfecto. A ver, sobre la pregunta de la señora Úrsula Félix. El Linux. El Linux es un sistema operativo de código abierto. El Linux es un programa tan igual que Windows. No necesita uno pagar para instalar. Esto es código abierto, se refiere que usted lo pueda descargar a su computadora y trabajar tan fácilmente como Windows. Pero hay que saber instalar, porque este programa de código abierto tiene algunos procedimientos y no es como el Windows, pero después trabaja tan igual que este programa. Para un uso doméstico y corporativo, el Linux también tiene sus versiones. ¿Ya? Entonces, no hay mucha, digamos, diferencias entre el Windows y el Linux, porque el Windows trabaja con ventanas y el Linux también. Inclusive el Mac OS de las computadoras Apple también funciona igual que Windows, al igual que Linux. La idea, y les digo ya esto a todos, es que el sistema operativo lo que desea es ejecutar todos los recursos de una computadora para que tú, como usuario en gestión, no tengas ningún inconveniente al desarrollarla. Eso ya está implícito en todo sistema operativo. ¿Ok? Resumiendo, Linux, Mac OS, Windows, el Android, el iOS, son sistemas operativos que lo que nos dicen es utiliza el equipo sin ningún inconveniente. Instala un programa sin ningún inconveniente. Descarga información sin ningún inconveniente. Puedes instalar otros componentes a tu computadora sin ningún inconveniente. Eso es lo que nos dice un sistema operativo en sus funciones o tareas. ¿Correcto? Bien. ¿Hay una pregunta más? A ver, pueden activar su micro para hacer la pregunta. ¿No hay ninguna? ¿Ninguna está ahí? A ver, ya. A ver, los micros, por favor, si no van a preguntar que estén inactivos. Si van a preguntar, los activan. ¿Ya? A ver, por favor. Ya. ¿Hay alguna pregunta, señores? Acá debo tener un asistente también, para que me diga, a ver, ¿alguna pregunta al profesor? No hay nadie. Ya. Continuamos con la presentación. Sigamos. A ver, sigamos. Disculpen, a ver, disculpen, señores. Vamos a compartir mi pantalla nuevamente. Ya. Ya, ahora sí continuamos. A ver. Ya estamos en referencia a lo que es, estamos basándonos en los tipos de sistemas operativos. Bien. Ahora vamos a pasar a otro punto. ¿Qué es Windows? Windows es un sistema operativo creado por la corporación Microsoft. Este programa consiste en un conjunto de programas, valga la redundancia, que permiten la ejecución de los recursos que tiene una computadora. El significado del término Windows es igual a ventana, por la cual fue la concepción de Windows en base a los contenidos que va a interactuar, ya que una ventana es una interfaz gráfica.
Por ejemplo, yo en este momento estoy utilizando el programa PowerPoint que me permite trabajar en base a presentaciones y tengo una ventana y les estoy mostrando un contenido. Esa es una ventaja o característica que tiene este programa. Me refiero a Windows. Esta interfaz gráfica tiene un modelo basado en tareas y compartimientos independientes, con sus propios menús y controles. Bueno, el Windows empieza a trabajar cuando se enciende el equipo o cuando encendemos o habilitamos el encendido de un dispositivo como el teléfono y nos permite gestionar todo el hardware o el componente físico a partir de los niveles más básicos. ¿Esto qué quiere decir, profesor? Cuando yo enciendo mi computadora y cuando yo visualizo ya el escritorio, quiere decir que ya voy a iniciar mi gestión para lo que yo voy a querer hacer. Es correcto. Es correcto. ¿Ya? Y esta definición de Windows también es válida para otros sistemas operativos, para Linux, para Mac OS de las computadoras Apple, para otros sistemas operativos, para otras plataformas. Y por ahí Jefferson me preguntó, profesor, si un sistema operativo indica la gestión de un usuario en base a lo que está trabajando en un equipo de cómputo. Sí, dependiendo de la gestión. ¿Ok? Continuamos. Aquí hemos puesto las versiones. A ver, ¿alguien tiene un micro, por favor? Por favor, desactiven los micros porque estoy escuchando. A ver, desactiven los micros, por favor. Hay 4 personas que están con el micro abierto. Una señora Fanny con doble L. A ver, ya. A ver, la señora Celia Goitisolo, la señora Rosa Toledo, el señor Reinaldo Vilca, por favor, sus micros, apáguenlos, ¿sí? ¿Ok? Gracias. Apaguen sus micros, por favor, porque como estoy haciendo locución a la clase, se está filtrando algún sonido externo. Ya, por favor. Ya, gracias. Señora Rosita, Rosa Toledo también puede apagar su micro. Dice que la apagues, pero está silenciada. Pues, dale clic ahí. Ya, gracias, gracias. Ahora sí, muy amables. Gracias, gracias. Gracias, señor Pepe. Continuamos, señores. Ya. Bien. Esta es una línea del tiempo de las versiones que tiene Windows. He querido hacer esto porque a veces uno dice, profesor, ¿qué hubo antes en las versiones correspondientes a Windows? Bueno, yo les comento que las versiones de Windows, Windows se creó en el 83, pero fue lanzada en 1985 con su versión 1, luego la versión 2 y luego la versión 3. Pero aquí hemos puesto algunas cositas gráficas para entender. En 1988, en el 90, en el 93, 95, 96, 98, 2000, 2003 y 2007. 2009, 12 y el 2015, perdón, que no lo hemos puesto acá porque vamos a hablar de lo que es la versión Windows 10, ha tenido un desarrollo las versiones en base a los ajustes y configuraciones que ha hecho la corporación Microsoft en base a sus versiones. Yo recuerdo que empecé a estudiar la versión 95. Yo vi el DOS, pero no lo estudié muy bien, solamente vi algunos aspectos básicos de lo que fue ese programa, el primer sistema operativo. No vi la versión 1, ni la versión 2, ni la versión 3, vi la versión 95. Y la versión 95 trajo algo consigo, la interfaz gráfica, los colores, porque ya había una tarjeta gráfica a color. Pero a partir de la versión 95 apareció la versión 98, que hizo cambios muy buenos para la gestión de un usuario. Y de ahí, a partir de ahí, vino más cambios aún. La versión 2000, la versión XP, la versión Vista, la versión 7, la versión 8, la versión 8.1 y la versión 10, que es lo que actualmente se está trabajando en equipos de cómputo.
Pero esta línea del tiempo nos dice que en base al desarrollo del hardware, es decir, de las computadoras físicas, traen consigo versiones nuevas de un sistema operativo. Y Windows, por ser un software, un programa, ha desarrollado sus versiones en base a la arquitectura de una computadora. Yo les dije, por ejemplo, en algunas clases anteriores, que cuando existe una nueva computadora, esta a su vez va a necesitar de un nuevo sistema operativo en versión. Y eso lo estamos viendo actualmente. Cuando yo me compré mi computadora hace 10 años venía con la versión 7, pero ahora en este nuevo año, que es 2019-20, están viniendo con las versiones del Windows 10. Y eso que Windows 10 salió al mercado en 2015. Entonces, ¿eso qué quiere decir, profesor? Que las versiones de Windows mejoran. ¿Mejoran en qué? En las funciones, características, herramientas para un usuario poder gestionar. ¿Ok? Entonces, si hablamos de estas cosas, podemos decir que Windows a lo largo de su historia ha empleado versiones tras versiones para el mejoramiento de las gestiones y de los recursos de una computadora. Eso es lo que les quiero decir en base a esta línea del tiempo. ¿Ok? Sobre estas informaciones, profesor, ¿me va a poder dar para poder entenderlo mejor? No hay problema. Yo les puedo dar esta información. A ver, otra vez el audio, por favor. Otra vez el audio, gracias. Entonces, esto de las versiones y sobre los contenidos que estamos hablando en esta parte del conocimiento del programa Windows es justamente para que ustedes puedan interactuar en base a lo que yo les presento como información. Por ahí, y vuelvo a reiterar, les voy a brindar estas informaciones hasta donde vamos a llegar para que puedan tener contenidos a la mano y puedan entender. ¿Ok? Entonces, profesor, ¿en qué versión actualmente nos encontramos? En la versión Windows 10. Pero también yo puedo trabajar con la versión XP, la versión 7, la versión Vista, la versión 7, la versión 8, 8.1, dependiendo si tienes instalado ese sistema operativo en versión en tu computadora. Pero te digo que la versión XP ya no se utiliza mucho. Estamos en nuestro medio, en la versión 7 para adelante. Entonces, ¿esto qué quiere decir, profesor? Que mi gestión, si tengo la última versión, va a ser mucho mejor en funciones y opciones que me pueda presentar que las anteriores. ¿Ya? Eso es lo que les quiero decir. Voy a dejar de compartir mi pantalla para que ustedes me hagan las preguntas. Hasta aquí, a ver. Activen su micro el que desea preguntar. Porque yo voy a preguntar después. A ver. ¿Quién quiere preguntar? Profesor, Señor, ¿cómo está, señor Juan Donaire? Dígame. profesor, con respecto a las versiones que usted está dando, ¿ha habido algunas versiones, digamos, que han salido falladas o con algunos errores que no se digitaban en el momento? Muy buena pregunta, señor Juan Donaire. Esto sucedió con la versión 8. La versión 8 trajo consigo que ellos entendieron como diseñadores, me hablo de los programadores de la corporación Microsoft, y nos quitaron el menú inicio. Ustedes saben que Windows siempre el usuario interactuaba en base al menú inicio. Y ese menú inicio en la versión 8 la sacaron. Y eso fue un gran error de Microsoft porque la gente a nivel mundial, los usuarios, millones de usuarios, dijeron, no entiendo el programa, no entiendo qué me estás presentando. Yo siempre he relacionado para hacer efectivo el uso de los programas en base al menú inicio. Entonces, los diseñadores dijeron, Microsoft dio las disculpas del caso y sacó la versión 10. ¿Y qué fue la versión 10? Nuevamente te trae el menú inicio. Cuando me refiero, señores, para aquellos que no me están entendiendo, ¿qué es el menú inicio? Me refiero a esto. A ver, voy a salir del modo de ejecución. Este es el menú inicio.
este menú, que abre un panel. Ese es el menú inicio. Este menú inicio donde está el puntero en la parte inferior izquierda, Windows 8 no lo tiene. ¿Por qué, profesor? Porque presentaba una serie de mosaicos en su pantalla principal. Entonces, cuando la versión 8 se adoptó y se lo sacaron al mercado, lo primero que hicieron los usuarios y millones de usuarios que interactuaron en base a este programa en versión, dijeron, no entiendo, no sé cómo acceder a un programa. Entonces tuvieron que ir a manuales para entender. Y yo recuerdo que había muchos comentarios negativos en base a esa opción. Y dijeron que por favor vuelvan a integrar el menú inicio. Y esto está en la versión 10. ¿Ya? Después, el programa no tiene errores. Todo software o programa que interactuamos no tiene ningún error. El error es humano, lamentablemente, cuando no podemos gestionar, hacer uso bien de una opción o herramienta. ¿Ok? Bien, otra pregunta. ¿Alguien quiere preguntar? Porque voy a preguntar yo. A ver. ¿Nadie? Profesor, pero también se decía, que en el Windows 8, si bien es cierto, no se contaba con el botón de inicio, pero también sacaron, o sea, se podían utilizar las pantallas táctiles. Tantos, Sí, siga con su pregunta, señora Úrsula. Siga. sí, digo, se podía también utilizar las pantallas táctiles y también el ratón y el teclado, que antes no se podían utilizar directamente, ¿no? Bueno, en referencia a su pregunta, señora Úrsula, las pantallas táctiles y la cuestión digital aparece recién en estos últimos años. Pero eso no quiere decir que Windows se haya manejado de esa forma. Windows siempre fue un programa muy bueno y lo va a seguir siendo. Lo que sucede es que al momento de nosotros como usuarios entender la tecnología, tenemos que entender algo. ¿Cómo funciona el dispositivo? ¿En base a qué funciona? ¿En base a qué programa? A veces nosotros tenemos tecnología y lo primero que hacemos es encenderlo, pero no sabemos qué características tiene, qué funciones nos adopta, qué ventajas tiene para nosotros. O sea, nosotros a veces somos malos compradores, hasta somos malos en entender lo que es un software. Por ejemplo, si yo no hubiera hecho nada de estas clases, ustedes no supieran qué es un sistema operativo. No tendrían ni la más mínima idea. Algún alumno me dijo alguna vez, profesor, yo cuando enciendo mi computadora leo Windows y después no sé lo que es. Bueno, si usted abre un programa, si usted cierra un programa. Profesor, no le escucho. ¿No me escucha? Yo sí le escucho. A ver, ¿todos me escuchan? No le escucho. A ver, ¿quién no me escucha aparte de la señora Dora? Levanten su mano si me escuchan. Me escucho. Ya, todos me están escuchando, señora Dorita. Puede ser problemitas de su audio. Puede ser problema de la red de internet también o el audio. De retorno. ¿Ya? Ya, a ver, ya. Continuamos. Mientras esto lo subsana la propia red o de repente el inconveniente del audio de la señora Dora. ¿Ya? Porque aquí veo que su audio está activo. Y me debe estar escuchando, porque si el resto me escucha... Profesor. Y dígame, ¿quién me está hablando? Juan Cuya. Dígame, señor Juan, ¿qué pasa? Dígame. Profesor, una consulta. Dígame. Usted está hablando del Windows 8, que había un percance. ¿Por qué se han pasado hasta el Windows 10 y qué ha pasado con el Windows 9? Correcto, muy buena pregunta el señor Juan. ¿Por qué, profesor, no hubo Windows 9? Porque los programadores y diseñadores, ellos piensan en lanzar su producto en base a un nombre. Quizás el 9 para ellos no les convino y le pusieron Windows 10. Son cuestiones de los diseñadores del programa. Algunos dirán, profesor, ¿por qué no hubo Windows 1, 2, 3, 4, 5, 6? Eso hay que preguntarle a los diseñadores de los programas, pues. Cada quien tiene su manera de lanzar un producto al mercado con un nombre. Sería conveniente y fácil entender desde la versión 1 hasta la versión, hasta ahora, sería la versión 15, 16.
pero ellos toman, con otros términos, lanzar sus productos al mercado. ¿Ya? Pero después el programa es muy bueno, ¿eh? No tiene deficiencias. ¿Alguna pregunta más? Profesor, Profesor, A ver, dígame, señor Leonor, dígame. una consulta y una duda. Mi pregunta es, ¿qué le caracteriza cada versión, el cambio que hay? ¿Qué le caracteriza? ¿Qué le llama, cuál es la razón? Ya, muy buena pregunta. En referencia a qué hace el cambio de una versión a otra. Primero, hay que entender las computadoras de últimas generaciones. Si hoy en día, de acá a un par de años, me sacan una computadora mucho mejor en cuestiones de características y funciones, quiere decir que el programa Windows va a relanzarse bajo una nueva versión. ¿Por qué? Porque está tomando referencia a lo nuevo en tecnología, al manejo apropiado de esa tecnología. Entonces, desde la primera versión hasta la versión 10, ha habido múltiples cambios. ¿Cambios en qué? En la cuestión del dispositivo físico y cambios también en la instalación de programas en nuevas versiones. Porque si Windows no hace eso, va a estar pues como un programa obsoleto y nunca se va a regenerar en base a sus versiones que puede tener. Entonces, todo programa y toda computadora, perdón, necesita versiones nuevas. Así como hubo la versión del Office 95, 97, 98, 2003, 2007, 2010, 2013 y hoy 2016, esos programas del Office también se relanzan porque interactúan en base a la última versión de Windows. A eso quiero llegar. Mejora la versión de Windows, mejora la versión de todos los programas, habidos y por haber. ¿Ok? No sé Y si... referente al, y Dígame, referente al Windows y sus diferentes versiones, ya. al Windows 10 y Claro, sus diferentes versiones. la versión 10 tiene muchas versiones. Versiones para Ajá. un usuario doméstico, para un usuario corporativo, para un usuario que trabaja en base a otras configuraciones como las redes. Entonces, cada versión que adopta Windows es para mejorar la gestión de múltiples usuarios. Sea un usuario doméstico como nosotros, sea para un usuario corporativo, para empresas, o sea para usuarios que demandan otro tipo de información. Entonces, las versiones están. Lo que sucede hay que saber entender qué versión estudio, qué versión me interesa. Y nosotros, por defecto, tenemos la versión que es la versión home, la versión casera que se dice, o la versión profesional. Por después, para otras plataformas habrá otro tipo de versiones. Pero lo que nos interesa entender es qué hace Windows. ¿Por qué trabajar con Windows? Porque a partir de allí, tú puedes instalar nuevo soporte, nuevos programas, mejorar, qué sé yo, la cuestión de tu audio, compartir tu información en redes y muchas cosas y ventajas que tiene un sistema operativo. ¿Ok? Buena pregunta, señora Úrsula, señora Leonor. ¿Otra pregunta más? Profesor, una consulta. Porque yo en mi laptop tengo el Windows 7, pero en la PC mi esposo tiene el Windows 10. En el caso de que digamos que yo trabaje, no sé, un archivo en Word o en Excel en Windows 10, después si lo quiere abrir en Windows 7, ¿se puede abrir o no se puede abrir? Muy buena pregunta, no hay problema. Recuerden que la última versión de Windows puede abrir archivos de versiones de Windows anteriores, porque el programa que uno trabaja como Word puede abrirse en otras nuevas versiones. Por ejemplo, cuando uno guarda un documento en Word, tácitamente o sobreentendido está que si usted trabajó en la versión 2003, se va a abrir para las otras versiones también, porque es el mismo programa basado en nuevas versiones. Y si usted trabaja su Word en la versión 7, es lógico que lo va a poder abrir y visualizar y trabajar en la versión 10. No hay problema. No hay ningún tipo de inconveniente ahí. ¿Ok? Pero en viceversa, profesor, si lo trabajo en 10, lo puedo abrir en 7 igual. Claro, porque Word, en el caso específico hipotético Word, también te permite trabajar en versiones anteriores. No hay problema. Ah, ya. ¿Sí? ¿Ya? Buena pregunta, señora Mabel. Profesor, Señora Rosa, dígame. sí, mi
Le mandé mensaje. Mi máquina es de 2003. ¿2003? La computadora. ¿Usted la Justo, adquirió? profesor, ¿Usted la perdón, adquirió en 2003? A ver, no, no. profesor, Está interno, el CPU interno, como un televisor parece. ¿Qué marca es la computadora, señora Ah. Rosa? China dice que ¿HP? ¿cómo se llama? HP. ¿Qué año la compró? Disculpe. 2003. Ah, lo compré. Como un televisor parece, profesor, antiguo ya. Habría que hacerle un diagnóstico para ver qué tipo de procesador tiene, para ver de qué generación es. ¿Recuerda usted la HP. primera? Claro, lo que hay que ver es por ejemplo, vamos a compartir pantalla para decirle a la señora Rosa Toledo qué es lo que tiene mi computadora. Por ejemplo, si yo quiero ver qué tiene mi equipo de cómputo, puedo ir a la opción equipo. Este equipo, en mi caso, mi laptop está en inglés, computer, botón derecho, propiedades, y aquí veo la información. Acá lo que me interesa es esto de acá. El procesador. Si me dice una Core i3, quiere decir que tengo una computadora de cuarta generación. Pero si me dicen Intel Pentium, es de cuarta generación, pero ya desfasada. Si me dice ahí un procesador mucho más o más antiguo que el Pentium, quiere decir que es una computadora que se basaba en la cuarta generación, pero ya muy obsoleta y antigua. El procesador, vuelvo a indicar, es la parte vital de la generación de un equipo de cómputo. Hoy día estamos en una cuarta generación, pero va a salir procesadores de generación 8. Puede decir Intel Core i8. Quiere decir es un nuevo procesador y mejor que el 7, que el 5, que el 3. Ya, no se confundan en esa parte. Entonces, para la señora Rosa Toledo le puedo decir que puede hacer un breve diagnóstico a su sistema e indagar qué procesador tiene. Y me diga en la siguiente clase, profesor, ¿tiene el procesador tal? Para ver de qué generación me está hablando su equipo de cómputo. ¿Ok? Bien, ¿otra pregunta más? Profe. Dígame, señor Mario, dígame. Dígame. Sí. Bueno, se está hablando de que Windows se va actualizando en el tiempo de acuerdo a los requerimientos del sistema, ¿no? En este caso, pronto de aquí habrá una quinta generación, ¿no? En cuanto a computadoras. En ese momento, Windows también tendrá que actualizarse forzosamente por el desarrollo de esos ordenadores. Correcto. Buena pregunta, señor Mario Urbina. Sí, si pasamos a una quinta generación que vendrá de acá a 10 o 15 años, que va a ser la era virtual, se dice que las computadoras ya no van a ser físicas, de hecho, Windows, y yo ya pienso así, Bill Gates, que es el dueño de esta empresa, de esta corporación Microsoft, ya tiene versiones para cada 20 o 30, 40 años. El tipo ya se actualizó en todo ya. Cuando aparezca una nueva computadora, dele por hecho que va a aparecer una nueva versión de Windows. A los años venideros viene otra, va a tener otra versión. Él ya las tiene, él ya pensó ya en todo eso. Entonces, para entender estas cuestiones de tecnología y basados a elementos o principios de desarrollo de software, hay que entender algo, para resumir esto. Si yo hoy día me compro una computadora, por defecto le va a venir la versión 10. Pero si mañana o acá un año o dos aparece una nueva computadora, de repente vendrá la versión Windows 12. Y seguirá así la cuestión de masificación del programa en versiones en base a la tecnología o hardware que tiene. Porque esto es así, señores. ¿El negocio dónde está? El negocio está como consumidores, comprar una computadora, y Windows por defecto su negocio es venderles su software a todos los fabricantes de equipos de cómputo, a todos. Y ese es un negocio redondo, porque sin su programa no va a poder trabajar un equipo de cómputo. Entonces, por hecho, tiene que tener un sistema operativo. ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta más? No he tocado...
A ver, no he tocado nada del escritorio, ni sus elementos, que iba a hacerlo hoy. ¿Por qué? Porque yo supuse que esta clase, algunos no me han entendido la primera clase. Entonces, he hecho estas diapositivas para que ustedes puedan entender lo que uno les manifiesta como clase. ¿Ya? Entonces, Profesor, dígame, senadora, dígame. le comento que por no le pude escuchar también Ya está que corta y su audio, sí, su audio. que salir, Ya. ingresar y A ver, ustedes cuando antes de ingresar a una reunión pueden probar su Zoom hablando ustedes mismos y pueden invitar a un familiar para ver si al grabar ustedes escuchan. Eso es lo que yo hago también. Y no tener filtraciones y sobre todo el audio. ¿Ya? Porque puede ser un problema de soporte físico, más no de red. ¿Ok? Bien. Voy a preguntar a un alumno sobre lo que he hablado hasta el momento. A ver si me han entendido. A ver, algunos están en su cama bien echaditos, abrigados. Otros están por dormirse, creo. Vamos a levantar a aquellos que se están durmiendo. A ver, voy a preguntarle al señor Reinaldo Vilca. Pues a ver, señor Reinaldo. Va a activar su micro y me va a responder. ¿Qué entiende usted por un sistema operativo, señor Reinaldo? Voy a preguntar a los alumnos ahorita. A ver, señor Reinaldo, puede activar su micro y responderme. Active su micro, señor Reinaldo. Activen su micro. Y activo. Ya. Le pregunté... El sistema operativo es un conjunto de programas que nos permite mejorar ¿Mejorar en qué sentido, señor Reinaldo? Mejorar las memorias. Ya, mejorar las memorias, bueno. Ya, ahí nomás, señor Reinaldo. Le pregunto a la señora María Jesús Alvites. A ver, señora María Jesús. Y yo, bueno, sistema operativo es un programa que consta de un conjunto de instrucciones que permiten relacionar los componentes físicos con los componentes lógicos para un buen funcionamiento de un equipo informático. Muy bien, señora María Jesús. Pregunto a la señora Fanny Espejo. A ver, señora Fanny Espejo, que estaba viendo no sé qué en su televisión, creo, a la vez. A ver, señora Fanny Espejo. Dígame usted, ¿qué clase de sistemas operativos tenemos en este mercado informático? Dígame tres ejemplos. Tres ejemplos de tipos de sistemas operativos, señora Fanny Espejo. A ver si me ha logrado captar ella, a ver. El Windows. A ver, ¿qué tipo de sistemas operativos hemos definido o hemos mencionado en este desarrollo de esta sesión, señora Fanny? Profesor, está con su micro apagado. Sí, tienen que activar el micro. Es muy sencillo activar el micro. En la parte inferior existe una opción que dice mute. Ahí pueden activarse, hay una raya que marca que está inactivo el micro. A ver, le pregunto a la señorita Fanny Reyes. La misma pregunta. Mencione usted, señorita Fanny Reyes, tres tipos de sistemas operativos. ¿Dónde está Fanny? Fanny Reyes. El Windows. A ver. ¿Quién está Android, hablando? A ver, señor Juan Cuyayala, la misma pregunta. El Windows, el Android y el Android. Android, ¿y quién más? El Link, quizás.
El Linux, software ya. también. El Linux. Muy bien, muy bien. Le voy a preguntar al señor OS. Marco Linares, a ver. Señor Marcos, Acá estoy. dígame usted qué es Windows. Windows es un programa. Es un programa, ¿correcto? Sí, de última, es lo último que ha salido de Windows 10, ¿no? Es un programa que nos informa, nos da información más detalladamente. Correcto, bien, bien. La señorita Nayeli, le voy a preguntar. Elizabeth Nayeli, ¿estás allí? Elizabeth Nayeli, ¿cómo Sí, estás? profe. Hola Elizabeth, dime tú, en casa, ¿con qué versión de Windows estás trabajando? Yo creo que con el Windows 10. Pero Windows no estoy 10. segura. Sí, no estoy segura si es el 8 o el 10. Ya, no estás segura si es el 8 o el 10. Ok. Ujú. Y dime, ¿qué representa para ti esa versión? Creo que es lo más completo porque te ayuda a los programas cuando son más pesados, los procesa mejor. Ya. ¿Y qué más, aparte de que los programas pueden ser mejorados por esta versión de Windows? ¿Qué más? También traen como que aplicaciones integradas. Ya, ya, bien. Elizabeth Nayeli, no es su foto la ratoncita que está ahí, por si acaso. No. Ya, ella ha puesto un fondo de imagen ahí, un fondo de pantalla, ¿ya? ¿Sí? Bien. Bien, clase. No sé, me queda ya 1 minuto y 50 segundos. La siguiente clase, por favor, les voy a pedir algo. Cuando interactúen y se conecten, pueden saludar ahí, apagar sus micros, pero eso sí, necesito ver sus caras. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de Profe, no le repente- escucho. A ver, ¿quién no me escucha? A ver. Iván. Ya, señor Iván Cotrado. No, Iván, Ah. otro. Iván. Profe, no se escucha. A ver, yo ya estoy terminando. Ya, clase, voy a finalizar y voy a enviar el enlace más tarde a los grupos de WhatsApp de la sección que voy a hablar del escritorio ya. ¿Ok? Entonces, yo en este momento me voy a despedir, pero ojo, voy a preguntar... Profe, ¿no pueden mandar las diapositivas? Voy a enviar la información hasta donde hemos hecho a los grupos de WhatsApp, ¿correcto? ¿Ya? Gracias. Ya, señores, me despido. Hasta el viernes. Por favor, los felicito. Ha habido 26 participantes, espero que sean más. Cuídense, señores. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Hasta el viernes. Gracias. Hasta el viernes. Muy amable. Pueden despedirse. Despídense. Hasta luego. Profe, ¿el viernes a qué hora? ¿A las 3:30? A las 3:30 el viernes también. ¿Cuál? ¿Ya? Ya, profe. Cuídense, Profe, ¿y señores. el sábado a qué hora va a ser? El sábado voy a ver qué programo porque todos están ingresando. Hay algunos que yo no sé nada de sus paraderos. ¿Qué habrá pasado? Ojalá no tengan el COVID, ¿eh? Espero que estén bien de salud, señores. Cuídense. La situación está Profesor, bien debe fuerte ser en la la calle. mañana.